Listo, sale. Bueno, pues gracias a todos por conectarse. Por fin recuperamos el Journal Club porque habíamos hecho una pausa muy larga de vacaciones de verano y así. Pero está muy padre que hoy hay una invitada de lujo, que es la doctora Otilia Perichat Pereira. Yo creo que es razonable decir que no hay, bueno, pues bueno, primero te presento bien, y si digo algo mal, corrígeme. Entiendo que eres investigadora en el IMPER, ¿no? Y la directora Sí, del soy departamento. investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Perinatología. Ajá. Y lo que encontré ahorita googleándote, eres directora del departamento de nutrición y bioprogramación. ¿A qué se refiere lo de bioprogramación? Es que como estamos en perinatología y es todo lo relacionado al nacimiento, pues estudiamos mucho lo que es programación metabólica, la programación fetal. Entonces es toda esta programación biológica que se da en la etapa temprana de la vida, digamos. Órale. Y la nutrición pues tiene un papel pues importante. Sí, no, sin duda, sin duda. Y además, bueno, coordina la maestría de nutrición del IMPER. Yo creo que es, bueno, pues obviamente porque me ha tocado colaborar con muchos profesionales de ciencias de los alimentos, yo creo que es razonable decir que no hay un profesional de ciencias de los alimentos que no identifique, por lo menos por nombre, a la doctora Perichat. Además, bueno, además también creo que es razonable decir, las dos maestrías más prestigiosas probablemente son las del IMPER y la de la EDN. Bueno, no es del IMPER en sí, solo del IMPER, es de salud pública con el IMPER. Es maestría en nutrición. La sede, claro, la sede es el IMPER. Pero bueno, el punto es que, sin duda alguna, es pues experta en investigación en nutrición y les voy a empezar a compartir pantalla. El punto y el paper que vamos a revisar sale porque Twitter, que de alguna manera es un baño público que se convirtió en plataforma de discusión científica, algo que, bueno, no sé si a ti te ha pasado eso, pero yo no sé en qué momento un ser humano decidió que la plataforma, la red social para discutir ciencia y política, iba a tener solo 240 caracteres. Sí, ¿no? o sea, Así, sí. justo en donde menos texto puedes poner. Entonces, bueno, el punto está en que yo revisé el paper, que vamos a revisar todos ahorita, y además, pues, asesorados por la doctora Perichat. Y además lo acompañé de una frase incendiaria sobre las frutas y si son alimentos saludables o no. Eso y bueno, fue lo malo, la frase incendiaria. Eso fue lo malo. Sin duda alguna, yo creo que eso fue lo que... No, y a ver, a lo mejor, y es súper frecuente encontrar entre investigadores que haya discrepancias, yo estoy 99% seguro que la doctora Perichat y yo vamos a estar de acuerdo en el 95% de las cosas, y a lo mejor haya un 5% en que no vamos a estar de acuerdo, pero bueno, al final del día, esto pues es parte del ejercicio de analizar evidencia, y hoy pues la idea es que nos acompañe revisando el artículo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de aquí surge, pues porque además de alguna forma pues, se retuiteó y se criticó y se analizó mucho, y ese, pues para entrar en materia, ese es el artículo que vamos a revisar. Entonces, nada más déjenme cambio la pantalla que comparto. Porque muy bien, y solo decir que independientemente de lo que cada quien pensara de las frutas, de acuerdo a lo que cada quien ha leído, visto o lo que sea, o sea, la idea es críticamente ver este artículo en particular, ¿no? No debatir sobre ese tema, sino ver este artículo en particular. Por supuesto. Entonces, bueno, o sea, sin más preámbulo y para empezar de una vez, este es el artículo en cuestión. Típicamente en el Journal Club nos pasamos un rato en el abstract, y algo que a mí me gustaría decir es que mi percepción, y bueno, a ver, también a lo mejor uno lo hace más cuando es autor que cuando es lector, pero a ver, por supuesto que es razonable decir que yo tengo ciertos sesgos contra las frutas, ¿no? Y tengo, si quieren, cierto conflicto de interés, porque pues mi línea de investigación, a ver, pues yo ni vendo libros de cocina, ni tengo patentes, ni tengo empresas, a lo mejor no tengo conflictos financieros, pero mi línea de investigación, que pues es los usos de distintas estrategias de cetosis, obviamente tienen como obstáculo a veces el consumo de fruta. Entonces, si quieren, a lo mejor yo estoy así medio predispuesto, ¿no? A no querer tanto las frutas. También en mi práctica privada, pues me toca ver muchos pacientes con hígado graso, muchos pacientes con resistencia a la insulina, y pues es más frecuente que las frutas me causen problemas que soluciones, y pues, si quieren, a lo mejor yo por eso estoy medio predispuesto o les tengo mala leche. Pero, en
el punto, y algo que me gustaría resaltar para platicarles un poco del contexto, es un artículo hecho por investigadores de una universidad en Irán que tiene un departamento de gastroenterología, de nutrición. Los autores, uno de los autores es internista como yo, y se dedicaron a investigar específicamente el contexto de, o sea, las frutas en el contexto del paciente con hígado graso. Algo que yo mencionaría, y no sé si a ti te pasó lo mismo, yo siento que el abstract no le hace justicia al paper, porque siento que los autores, por meter demasiados datos en el abstract, se les acabó el conteo de palabras y ya no explicaron mucho más allá de lo que hicieron. Creo que ahorita lo platicamos, pero bueno, o sea, el abstract no me voy a detener tanto en él como en otros journal clubs, porque creo que mejor lo vamos viendo paso por paso, porque hay mucha información que creo que importa y es relevante y no está del abstract. Entonces, bueno, de todos modos, ustedes ya saben que no nos gusta quedarnos con el puro abstract para analizar papers, porque el abstract tiene mucho maquillaje y simplemente yo propondría que nos lo brincáramos. No sé si del contexto tú quieres añadir algo antes de iniciar, como del consumo de No, fruta y hígado nos graso. vamos directo. Va. Bueno, el hígado graso típicamente se define como tener grasa de más de 5% del peso total del hígado. Y algo que pues ya nos cuentan de una vez es que el hígado graso va en aumento en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, y de hecho desde hace poco ya es una de las primeras, ya es la primera causa de trasplante hepático. Ya es mucho más frecuente que alguien necesite que le cambien el hígado por hígado graso, que por cirrosis alcohólica, que por cirrosis por una infección viral crónica. Ya es la primera causa de que esto sea necesario. Hay muchas formas de evaluar hígado graso y por supuesto el estándar de oro es con histología, pero pues como las biopsias de hígado pueden ser muy cruentas, se usan métodos no invasivos, ¿no? O sea, la mejor forma, el estándar de oro es una resonancia magnética, pero pues como no todo el mundo tiene acceso a eso, se usa un ultrasonido. Y algo que sí me gustó del paper, o del diseño, es que los autores son desde el inicio muy conscientes de las limitaciones del ultrasonido y ya desde aquí, desde el contexto, nos están platicando que la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido es mala para los primeros estadios de hígado graso. El ultrasonido tiene mucho mejor rendimiento diagnóstico para estetosis grado 2 y para estetosis grado 3, y esto va a ser importante después para el diseño de este artículo. Otra cosa que toman en cuenta es que la sensibilidad del ultrasonido baja cuando el IMC es mayor de 30. Pues por un aspecto técnico, ¿no? O sea, el ultrasonido es más difícil entre más panículo adiposo hay, y entonces, bueno, pues también eso va a ser importante después. No me voy a detener demasiado en la introducción, simplemente decir que los autores, a mi parecer, hacen una buena revisión de cómo hay cosas conflictivas, resultados de un lado y para el otro. Dime, Tim. Yo, me parece, ahí está clarísimo cómo están, ellos saben que hay evidencia de que la dieta DASH y la dieta mediterránea tienen efectos positivos sobre hígado graso, que se han estudiado en varias, y nada más dicen que luego dicen hay conflicting results. Y los estudios que refieren como conflicting results son transversales y casos y controles. Cuando tenemos bastante evidencia de ensayos clínicos sobre dietas más basadas en plantas y altas en vegetales, que sí tienen un efecto directo. Entonces, ahí que la pregunta de investigación se base en esta contradicción de unos estudios transversales, ya me parece sesgado a priori. ¿Por qué? Porque la evidencia está clarísima. O sea, hay un estudio en el JAMA de 2019 que disminuyen solo azúcares libres, porque esos son los que son los que hacen daño, los que la OMS tiene una recomendación. Los azúcares libres son los que añade el consumidor o añade la empresa a un alimento, ¿no? Y ahí incluye la fructosa libre de refrescos, de bebidas azucaradas y otros más que están libres y son los que van a tener mayor impacto en la glucemia y además no tienen componentes positivos como las frutas. Entonces, hay uno en JAMA 2019, dos en Nutrients 2017, otro 2019, otro en Journal of Hepatology 2013, uno en DASH
uno de dieta DASH, y ellos se van por los dos transversales chiquititos y con eso construyen su pregunta. Pues raro. Yo creo que, o sea, me parece que eso está un poco mejor balanceado en la discusión, porque, o sea, sí hay motivos bioquímicos y sí hay estudios en distintos niveles, tanto en ensayo de platito como de animales y de humanos, que han sugerido que la fructosa tiene efectos diferenciales sobre la lipogénesis en el hígado comparado con la glucosa, por ejemplo. O sea, no es lo mismo la presión Pero de no la de flujo la de fruta. No carbono. hay evidencia que la de la fruta, te lo juro. No. O sea, las revisiones efectivamente son, o sea, los artículos que ponen en comparación son en su mayoría transversales. Hasta donde yo sé, esta es la primera vez que alguien aleatoriza Con frutas. fruta con este específico enfoque. Y sí hay trabajos, por ejemplo, o sea, no sé, el grupo de Rick Johnson, o hay un paper del grupo de Jonathan Little en el American Journal of Clinical Nutrition, y hay, o sea, que sugieren que la fructosa en particular tiene un metabolismo diferente, tanto a nivel intestinal como a nivel hepático, de la glucosa, que pudiera empujar un poquito más la aguja de tanto síntesis de triglicéridos de nuevo, Sí. como de almacenamiento de triglicéridos. En la discusión platican un poco más sobre los estudios que se enfocan en lo bioquímico y Pero en ahí los tendrían, factores de transcripción. Dime. perdón, ahí sí tenemos que, ahí es donde el estudio epidemiológico tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque sabemos que el consumo, antes no había hígado graso, o no a los niveles que había. O sea, esto es una complicación de la etapa occidental. ¿Y qué fue lo que cambió drásticamente? La dieta. La dieta cambió drásticamente y lo que hemos cambiado es disminución de frutas, no aumento de frutas. ¿Qué hemos metido más? Fructosa añadida a las bebidas azucaradas. Y México estamos en los límites más altos ya de hígado graso, de obesidad abdominal, de desórdenes metabólicos. No somos consumidores de frutas, pero somos principal consumidor de bebidas azucaradas y refrescos. Claro. Entonces, ahí es donde dices, híjole, pues primero quitar todo eso o estudiar esos factores a querer encontrar al malo en un componente de la dieta que siempre ha sido saludable, que siempre ha estado y no había hígado graso, que siempre se ha consumido en la dieta tradicional mexicana y en las tradicionales de todo el mundo, incluida la mediterránea y otras regiones, y no había hígado graso. Entonces, aunque Yo ahí hubiera tal vez fructosa, acotaría que, o sea, los estudios epidemiológicos, por definición, pues van a ser una vista de 10,000 metros, ¿no? O sea, van a ser la foto del bosque y no del árbol. Yo yo entendí. siento, yo siento que esto es más bien estudiar el árbol que el bosque, porque, a ver, algo que sí, definitivamente, creo que se perdió en mi frase incendiaria del Twitter, es que, a ver, de ninguna forma, o sea, por supuesto que el consumo de frutas no es la explicación a por qué hay más hígado graso que antes. O sea, por supuesto que el consumo de frutas no es la principal causa ni la forma más frecuente de que una persona padezca hígado graso. El consumo de alimentos con azúcar añadida, el consumo de Va a alimentos estar peor. ultraprocesados, por supuesto que eso es la mayor parte de la explicación. O sea, y creo, no sé si aquí ya cambié todo. ¿Me sigues viendo? No, estás bien, sí. Ok. Creo que, o sea, a ver, no se trata de decir que esta es el principal factor de riesgo, simplemente es algo que a mí me toca ver mucho en la Pero práctica. no es factor de riesgo, o sea, en epidemiología es factor de riesgo. Y no es factor de riesgo porque no puede haber una explicación entre un factor que está bajo con uno que está subiendo. O sea, se cruzan así, el consumo de frutas cada vez baja más y el hígado graso cada vez sube más. Yo sé que no puedes ver causa, pero si hablas de factor de riesgo, epidemiológico es o sea, clarísimo. Es que son dos factores muy claros. Yo no los siento tan sesgados, ahorita discutimos esta parte, y pues ya para meternos a los Bueno, métodos ahí va directos, el sesgo nada más va desde la pregunta de investigación, según yo. yo creo que no, por el estudio en el que basaron su cálculo de muestra. No sé si tuviste oportunidad de ver Pero el es preregistro. transversal o casos y Sí, controles. Por pero, eso, o sea, el cálculo de muestra está basado, y bueno, la una de las cosas, diferencia. ya saben bueno, en el Journal Club algo que recomendamos muy frecuentemente es primero leer el preregistro del ensayo, y bueno, sí está debidamente preregistrado, o sea, nos vamos a ahorrar esos detalles,
Sí está debidamente preregistrado, lo preregistraron cuando estaban empezando apenas a reclutar, no se preregistró a posteriori, y no cambiaron ni la estrategia de análisis, o sea, está preregistrado como se debe. El cálculo de muestra, y bueno, y además tienen un preprint. Ese preprint creo que la verdad es que, como ocurre con un buen preprint, es la versión del editor. Cada que mandas un paper a una revista, pues te lo modifican un poco, quítale esto, esta gráfica no me gustó, este análisis no me gustó. En el preprint sí está platicado de dónde sale el cálculo de muestra, y una de las cosas que a mí me parecen rescatables, no hay estudio perfecto, no hay metodología perfecta, pero una de las cosas que a mí me parecen rescatables es que su tamaño de muestra de hecho está bien reclutado y está bien defendido. Ellos Definitivo. utilizaron este estudio de bueno, Cantero y colaboradores. Utilizando los datos de este estudio, necesitaban 28 participantes por grupo. Tomando en cuenta un drop-off o una tasa de pérdida de pacientes de 30%, que también es adecuado y estándar, en la investigación se fueron a 40 por grupo, y la verdad es que sí fueron, o sea, sí fueron casi militares, ahorita vamos a ver por qué. Yo creo que en eso está bien. En eso está muy bien, De ¿no? O sea, acuerdo, el tamaño de muestra, muy bien. este estudio sale de, este cálculo de muestra sale de este estudio de Irene Cantero y sus colaboradores, en el que, de hecho, lo que ellos encontraron fue que específicamente la fibra que viene de las frutas fue uno de los predictores de mejoría en la esteatosis de hígado graso. O sea, me parece que también es un buen contexto para ese cálculo de muestra, porque se fueron, a ver, pues si nunca nadie lo había autorizado, no hay mucho de dónde sacarlo, pero se fueron por un estudio que específicamente buscó el efecto de la Por fibra. fibra. O sea, se de basaron las en frutas. diferencias en grasa en hígado por consumo de fibra. Y bueno, por eso resalté en rojo fibra de las frutas, porque mucha gente va a argumentar que, bueno, a diferencia de los vegetales, que también tienen mucha fruta, pues bueno, las frutas, por supuesto, tienen más fructosa que los vegetales. Entonces, me parece que de las formas distintas de justificar un tamaño de muestra, esta estuvo buena porque es fibra que viene solo sí, de frutas. De acuerdo. Y ya, ¿no? De acuerdo. Ahora, eso no viene en el paper final, entonces otro punto para revisar los preprints cuando estén disponibles y otro punto para hacer preprints. Ahora, aquí es en donde yo creo que, aunque la metodología no sea perfecta, empezaron a hacer cosas que, pues, por lo menos no esperaría que cambiaran las conclusiones. Déjame hago esto un poquito más grande. Que cambiaran las conclusiones grandes. Los participantes en el grupo de una dieta alta en fibras, y alto en fibras fue sacado de ese mismo estudio, de los 8.8 gramos de fibra de frutas. Primero se fueron por, la intervención es, unos van a comer más de 4, unos van a comer menos de 2 porciones. Y luego, los participantes que seleccionaron tenían que ser mayores de edad, no podían tener un IMC más de 30 para no restarle tanto la sensibilidad al ultrasonido, y solo se quedaron con pacientes con esteatosis grado 2 y grado 3. Hay que mencionar que la mayor parte de las personas tiene esteatosis grado 1. Entonces, podríamos decir que estas son personas con hígado graso un poquito más avanzado que la mayor parte de los pacientes, y excluyeron por muchísimas cosas. Excluyeron pacientes por prácticamente cualquier medicamento o condición que estuviera asociada con hígado graso, incluyendo diabetes, etcétera, 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 etcétera. Ahora, eso me parece que también está bien. Y algo que hay que mencionar es que, y que me pareció valioso, es que se pusieron súper estrictos en quién era incluido en el análisis. Les hablaron, digo, eso está mencionado más abajo, les hablaron cada semana, y al que no cumplía con la adherencia, lo sacaron del análisis. Entonces, ajá, dime. Eso es incorrecto en un ensayo clínico. Porque ¿Por qué? en un ensayo clínico quieres una intención a tratar. Quieres que de acuerdo a cómo asignaste los grupos, hagas ese análisis de acuerdo al grupo. Eso está descrito en, si somos muy puristas y queremos hacer un buen ensayo clínico, por más que se te hayan salido, se te hayan confundido el grupo, si no los recuperaste, pues ya es dropout. Pero si están ahí y no siguieron, tú los tienes que seguir. Incluso dropout, tienes que imputar datos
faltantes, de alguna manera hay metodología para imputar esos datos. O sea, tú tienes que analizar a tus muestra primaria, los resultados primarios con los como intención a tratar al grupo que se asignó. Después puedes hacer un análisis secundario en donde digas los que sí terminaron o los que sí se adhirieron o los que tal, cuál fue el efecto y ves si hay diferencias. Pero aquí no hablan ni siquiera de intención a tratar y eliminan a los que no les conviene. Yo creo, aquí, esta es una de A ver, las pero no es de cosas. creer, ¿eh? ¿Es así o no la metodología del ensayo clínico? Sí Estoy es, de sí es. acuerdo en que la mayor parte de los ensayos clínicos Así deben es, ser así está analizados descrito a en los tratar. libros de metodología de investigación. Creo que en este punto en específico, y a lo mejor son mis sesgos hablando a través de mí, creo que en este punto en específico es defendible no hacerlo por intención de tratar, porque lo que estás buscando es una explicación, es un efecto biológico y no Pero tienes eficacia. que mostrar en los dos análisis. Ahora, Intención eso a tratar y el totalmente de subgrupo de acuerdo. quien sí En se eso adhirió, les falló. absolutamente de acuerdo. O sea, una de las cosas, y bueno, ahí igual esos son mis sesgos de trabajo. No, pues no. No, lo que voy a decir a mí, Yo, ¿cómo sé esto de los que están en, trabajo? no, lo que voy a decir es que todos los programas de estadística, ninguno me revuelve más el hígado, valga la redundancia, que SPSS. Sí soy de esos celotes de programar en R y odio SPSS con pili sirviente. Y me cae muy gordo que, pues, o sea, SPSS es lo que utilizaron en este estudio, porque sería muy, muy valioso que hicieran pues, todas las cosas que quienes están en el Journal Club ya saben que me gustan. Además, o sea, sí está el preprint padrísimo, el preregistro padrísimo. ¿Qué hubiera sido la cereza del pastel? Que hubieran publicado sus datos con su código de análisis de R, para que entonces todos pudiéramos ver si este punto súper pertinente que menciona la doctora Perichard cambia las conclusiones o no. Yo no esperaría que las No van cambiara a cambiar porque fueron porque dos. fueron cuatro, exacto. No, O exacto. sea, porque fueron dos por grupo. Pero no por eso está Entonces, bien hecho. no, Y no lo de dicen, y ahí acuerdo, dices, ahí empieza a estoy de haber acuerdo. cosas como que no dicen cosas. Por supuesto. O sea, yo creo que siempre le vamos a encontrar algo criticable al trabajo de quien sea, y al final del día importa si cambia las conclusiones del trabajo o no. O sea, para los puristas y los insoportables como yo, que queremos ver R y código de R en todos lados, bueno, pues, pero la verdad es que sí es innecesario, sí es poco probable que cambie. Y este punto en específico, Va a en ser el poco que probable. yo creo que va a ser poco probable, Yo también. creo que, y bueno, o sea, un ensayo clínico, y porque creo que al final del día, pues, como el chiste es aprender a estudiar, a revisar estudios, un ensayo clínico sirve para muchas cosas, o sea, un ensayo clínico de tercero sirve para muchas cosas, no sirve para detectar causalidad, ese es un mito muy frecuente en quien analiza estudios. Sirve perfectamente, sirve sobre todo para medir eficacia, y acuérdense que no Un hay que confundir tratamiento. eficacia con efectividad. Y en este caso en específico, a lo mejor, a mi parecer, porque la pregunta es más biológica que terapéutica, me parecería defendible hacerlo, pero si enseñas los dos. Entonces, si enseñas el a tratar y el no a tratar, como son muy poquitos, me parece que no cambiaría. Ahora, yo ahí, antes de que te sigas, algo que se me hace una cosa grave de cómo diseñaron la intervención. Primero, no dan detalles de la intervención, nada más dicen, se les recomendó a un grupo 4 raciones o más y a otro grupo 2. Cuando tú te dedicas y has diseñado estudios en donde hablas de raciones de alimentos, en donde recomiendas alimentación, sabemos que decirle a un paciente que coma 4 raciones de algo y ya, sin hacer énfasis en qué tipo de profesional se lo dijo, con qué seguimiento, con qué fuerza el mensaje. O sea, así nadie va a hacer nada. Esa es la verdad. Nosotros hemos hecho consejería intensiva, ensayo clínico, mujeres con menopausia, en la posmenopausia, síndrome metabólico, y aumentaron creo que 2 raciones de fruta. O sea, no es fácil, con un nutriólogo especialista, con consejería y coaching y educación intensiva. Entonces, la intervención para los resultados que ellos plantean debiera ser mega intensiva. Y nada más dicen que se recomendaron, no dicen ni quién, 4 raciones en un grupo o más, y al otro se limitó hasta 2. Pero si tú ves un poquito más de la intervención, hablan de que el grupo, que las frutas tenían que ser remojadas en agua Sí, por aquí 20 o está. 30 minutos. Eso implica quitarle las vitaminas hidrosolubles y compuestos bioactivos hidrosolubles, que son las que en la otra evidencia, que ya sabemos que sí existe, en la DASH, en Mediterráneo, los componentes que más se destacan son fibra, componentes biológicos
de lo que tú estabas hablando, o sea, el mecanismo, la pregunta, lo que ellos querían, perfecto, pero ahí los dos componentes principales que las frutas pueden asociar, se los quitaron. Uno, las pelaron las frutas. Pelar las frutas o remojarlas 20 a 30 minutos porque tal vez hay pesticidas. Están muy preocupados por los pesticidas más que por su pregunta de investigación, porque la pregunta, no, está totalmente sesgado. O sea, quitarle la fibra a una fruta, remojarla en agua y además meter en tu grupo frutas deshidratadas que tienen azúcar añadida y que tienen alto nivel de carbohidratos, mucho más que otra fruta, me parece totalmente sesgado a que va a resultar fatal el grupo de frutas. Fatal. Pero la fruta, o sea, la fibra no solo está en la cáscara. No, pero en la mayoría. Sí creo que, la mayoría o sea, está en la cáscara. la Esa fibra, es la verdad. la mayoría. A mí no me atrevería a hablar por la salubridad iraní. No sé qué tan problemáticos sean sus pesticidas. Pues A mí igual también me sí, llamó pero entonces no muchísimo la diseñes ese atención, estudio. ¿no? O sea, la verdad. A ver, dando el beneficio de la duda, a lo mejor sí son lo peor que existen sus pesticidas. Entonces Hicieron esta diseñan cosa otro muy rara, estudio. solo porque aparece más abajo en el paper y bueno, solo para O mete explicar granos y de qué es frutas. O esto. sea, no sé. O sea, diseñalo diferente. Pero si vas a hablar de frutas, no las puedes remojar en agua y quitarles la fibra y decir que son dañinas para hígado graso, porque eso serían los componentes protectores. Entonces estás confundiendo. Yo ahí discrepo porque No. a mí me parece que lo que más explicaría desde el punto de vista biológico, el por qué las frutas pudieran no ser la mejor idea para ¿El el hígado azúcar? graso, no, simplemente el flujo de carbono. O sea, simplemente si tú metes al hígado, a un hígado que ya está lleno de glucógeno y que ya está empezando a estar lleno de triglicéridos, o sea, el hígado, solo por dar un poquito de contexto bioquímico, pues como para almacenar azúcar necesitas almacenar agua y por supuesto la capacidad de volumen expansible del hígado es reducida. Cuando empieza a haber demasiado flujo de carbono, pues el hígado lo que hace es que transforma una forma de almacenamiento de carbono hidrosoluble en liposoluble, ¿no? Y entonces por eso empiezas a fabricar, o sea, se prenden todas las vías de lipogénesis. Esto sería cierto tanto para cualquier tipo de azúcar, no solo fructosa, De y hidrato de carbono. sí, de hidrato, o sea, cualquier carbono que sea metabolizable y que llene, por así decirlo, el hígado, y entonces empieza a generar presión de transformarlo hidrosoluble en liposoluble porque no deja de llegar, va a estimular la síntesis de lo liposoluble, la síntesis de grasa, ¿no? Entonces, ahora, Totalmente de acuerdo. Pero la muchísima de la investigación, investigación que es opuesta a lo que claro, ellos están diciendo, o sea, o la sea, investigación que ellos quieren contrarrestar, que es la que ya se sabía, de que las frutas y la dieta mediterránea y alto en frutas tiene que ver con fibra y compuestos que son hidrosolubles, que tienen un efecto al contrario. Si ellos tienen esta hipótesis de que no, a mí no me importa sus efectos benéficos, de todas maneras la carga va a hacer este efecto que tú dices, entonces no tendrías que de todas maneras quitarle la fibra y remojarla. Y yo si creo sí que lo no es, haces, controla por hidratos de a ver, a lo carbono o mejor mete leguminosas, granos y frutas, pero no lo hagas de frutas. a lo mejor yo estoy sobreinterpretando las intenciones de por qué lo hicieron de este modo. A mí me parece que aunque sin duda alguna hay mucha fibra en la cáscara, sigues evaluando si el aumento del consumo de una fuente de hidratos de carbono Pero es particularmente diferente. metabolizable en el hígado está, o sea, si estás, este es Pero un grupo, llega diferente. pero estás de Porque acuerdo en que cuando es un está con grupo de fibra llega más intervención, tarde. Es que no, es que es de acuerdo, distinto. pero si Cambia estás todo. sigues aumentando el flujo de carbono al hígado de un Pero azúcar muy distinto a que particularmente si tuviera la lipógeno. fibra. Muy Totalmente de acuerdo. distinto. Sin embargo, o sea, sí discuten todas estas, eso está en la sección de discusión, todos estas propiedades que tienen las frutas y de distintos compuestos que también se han estudiado por separado, mencionan la investigación en resveratrol, en quercetina, en antiocininas, en todas estas sustancias a las que se les había atribuido el efecto protector o el efecto terapéutico de comer frutas en hígado graso, sin duda alguna, por esta intervención se pudieran estar perdiendo, es posible. ¿Hasta qué Todas punto? las hidrosolubles se perdieron. Y son muchas. Ok, Entonces o ahí sea, ya le pero quitaste beneficios a la fruta. O sea, ahí va para sesgado. avanzar, para avanzar, Seguimos. para avanzar, y bueno, porque además todo esto sale más abajo, lo de que, no, sí está aquí Sí, está lo ahí, de está más que, abajito, pero sí. exactamente. Ahora,
Perdieron muy poquitos participantes. O Eso es sea, bueno. creo que comparado contra otros trials de nutrición, hicieron sus guías de consort y en ese sentido está bien. Y ellos anticipaban una pérdida del 30% y la verdad es que perdieron 10%. Entonces, Ahí eso vamos estuvo bien. bien. Y está balanceada la pérdida, ¿no? O sea, Está bien. está balanceada entre grupos. Les hablaron, o sea, había 3 recordatorios de 24 horas, Para cada incluyendo mes. días, exacto, para cada mes, incluyendo Muy días de bien, fin de bien. semana y eso Palomita, bien, ¿no? Y palomita. les hablaban, algo que a mí me sorprendió, es que les hablaban cada semana. A mí me parece que eran muy latosos, porque en la ¿Pero qué mayor les decía? Es parte, que no sé. sí, o sea, yo ahí, a lo mejor es Necesito más mi, detalle de la intervención. Yo necesito más detalle, pero bueno, está bien. puede ser mi optimismo y quererles dar el beneficio de la duda, les daban, o sea, por ponerlo en contexto, y de hecho en el Journal Club analizamos, no sé si te acuerdas del Diet Fits, el de Stanford, comparando low carb contra low fat, pero controlando por la calidad de la alimentación. En ambos grupos recomendaron disminuir carga glucémica, ultraprocesados, etc, etc, etc. Bueno, en ese estudio, a lo largo de un año, les hablaron 4 veces Sí, o sea, y con la misma estructura. O sea, estos les hablaron en 6 meses, les hablaron 26 veces. O sea, eran muy latosos. Y a ver, por no supuesto sé qué que les como en dijeron. cualquier estudio, pues es muy frecuente uno de los sesgos más, que además hay que tomar en cuenta es el efecto Hawthorne, de la gente cambia su comportamiento cuando se siente vigilada. Y la gente de alguna forma quiere agradar a los investigadores o al equipo de investigadores. Entonces, sí, me estoy comiendo más de 4 Te frutas. pueden mentir, Sí, pueden me mentir pueden más. mentir. Ahora, Sí. no hay un motivo por el cual pensar que los mentirosos caerían más de un lado que del otro, ¿no? O sea, porque está aleatorizado al Yo creo final que hay del de día. los dos, que hay mentirosos en los dos grupos y vamos a ver Exacto, los resultados. exactamente, ¿no? Y otra cosa que a mí me pareció buena es que varias de las cosas que me dieron están fuertemente influenciadas por el ritmo Eso está, circadiano. sí. Entonces, sí fueron, o sea, las muestras se tomaron en una buena hora. Utilizaron HOMA-IR y Quickie. El Quickie en realidad es lo mismo, lo que pasa es que o sea, el HOMA-IR es un modelo diferencial, el Resistencia Quickie del otro. se quitó de problemas y simplemente transformó logarítmicamente los mismos dos del HOMA, y eso también me pareció bueno, la nota que quería mencionar aquí es que ambos casos, o sea, definiciones de resistencia a la insulina hay muchas y formas de decirla hay muchas. Específicamente el HOMA, y está hecho realmente con las mismas mediciones, el Quickie, miden mucho mejor la homeostasis que hay entre la producción hepática de glucosa en un periodo de ayuno, o sea, con 12 horas de ayuno. A diferencia de una curva de tolerancia a la glucosa que tiene muchísimo más efecto circadiano, el HOMA sí mide un poquito mejor cuál es el punto de equilibrio, por así decirlo, entre la producción hepática y la glucosa. Dicho de otro modo, el HOMA es particularmente bueno para medir qué tan resistente a la insulina es específicamente el hígado, porque hay que recordar que la glucosa en ayunas no es glucosa, o sea, la glucosa alta en ayunas no es glucosa que no se absorbió de la cena. La glucosa en ayunas es exceso de producción del hígado. Entonces, el exceso de producción del hígado, o más bien la producción endógena de glucosa por el hígado, depende de qué tan sensible a la insulina es el hígado. Y entonces, me gustó que utilizaran como marcador de glucemia, uno particularmente enfocado en el hígado. Ahora, Creo que ellos las dividieron, mediciones no tienen problemas, menos lo que dices de ultrasonido, que hubiera sido mejor otra medición para la grasa hepática del hígado, pero bueno, realmente sí, las mediciones parece que están correctas. están bien, exacto, ¿no? Dividieron estetosis en 4, sacaron a los que tenían poquita para Y mejorar o dejaron para los más graves. contrarrestar, exacto, para contrarrestar los problemas, sacaron a los que iban a ser difíciles de ultrasonido, entonces en ese sentido eso está bien también. Y luego pues, nos vamos a la parte del análisis estadístico. Algo que, Está bien. exacto, o sea, utilizaron, y solo como por pedagogía, no, dime tú. Excepto, no, está bien. O sea, está bien, excepto que escogieron muy tendenciosamente por qué ajustar. O sea, Ellos si quieres ahorita escogen, nos vamos a la parte de sí, los en ajustes. la tabla se ve muy claro, en la 1 y Ahorita luego nos en vamos a la... la parte de los ajustes. Acuérdese
acuérdense que, bueno, o sea, las variables de desenlace de este estudio son cuantitativas. Acuérdense que la distribución normal no es normal, es de hecho infrecuente, y a mí no me encanta que hayan utilizado pruebas paramétricas. Lo que ellos hicieron, si se fijan, es normalizar o logaritmizar las variables que no les resultaron paramétricas, y no sabemos cuántas fueron, por eso hubiera estado padre que nos dieran su código de R. ¿No? Entonces, o sea, ese es el punto, ese es el tipo de cosas. Pero a ver, está bien hecho, o sea, el análisis es Es razonable. Una aceptable, ANCOVA, bien. exacto, el ANCOVA, solo para solo como para Se ajustara extra. recordatorio, exactamente. Una ANOVA mide la varianza entre puras variables cuantitativas. Una ANCOVA permite analizar en una sola variable dependiente un factor y otra variable cuantitativa. Entonces, en este caso, podrían decir que una ANCOVA es como la mezcla de una ANOVA y una regresión lineal. La verdad es que, bueno, eso ya es otra cosa, pero el ANOVA y la prueba de T en realidad son regresiones lineales, el fundamento matemático es una regresión lineal, y todo esto es para decir que, aunque no es perfecto, a mí me hubiera gustado ver un modelo lineal generalizado de efectos mixtos, o me hubiera Estaba gustado mejor, ver, sí. o sea, creo que esto es razonable. Ahora, ¿Por qué ese ensayo clínico es razonable? exacto, ¿por qué es un ensayo clínico es razonable? En una Aquí, corte observacional no es razonable, no sería de, razonable. de acuerdo, exacto. Aquí ya empieza la sección de resultados, que es pues, donde hay más jugo. Algo que creo que se volvieron locos con las pruebas de T y con los ANOVAs y ponen una cantidad de pruebas de hipótesis que no era necesaria, pero está bien. Lo primero que están intentando construir es el argumento de la tabla 1 para decir qué son comparables. Y vale la pena que nos tengamos a ver qué tan comparables son al No son inicio comparables. de la intervención. A mí me parece que sí, pero pues vamos No. a la tabla 1. Ese es el problema. La teorización no es correcta. Bueno, algo que no mencioné, la aleatorización fue estratificada, lo cual sí me pareció correcto. La aleatorización, o sea, el procedimiento que mencionan de aleatorización está bien hecho, pero Exacto. hasta que tienes los resultados entre los dos grupos, puedes decir si tu aleatorización fue correcta. Ahora, aquí a un estadístico independiente le dieron esa chamba. Estratificado quiere decir que buscaron que estuviera balanceado por las cosas que iban a comparar. Y en la tabla 1, y bueno, esta es la tabla 1, acuérdense que es un error ponerle valores de P a tu tabla 1, porque en un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? O sea, si estás en otro diseño, sí le puedes poner P a tu tabla 1, pero aquí, bueno, pues nadie les hizo el favor de decirles que eso no se hace. Pero ¿Por qué? para comparar tus grupos, sí. Para demostrar que tu aleatorización es correcta, es importante hacer las diferencias. Yo diría que no, porque precisamente, o sea, bueno, no yo, los libros de análisis de datos y de estadística dicen que no, porque si ya aleatorizaste, la explicación a cualquier diferencia entre los grupos es precisamente el azar. O sea, esa sí no es mi opinión. En análisis de datos y Pero tienes que saber cómo empezaron los grupos para que ajustes a posteriori de acuerdo a las diferencias que hubo por el azar, si tú quieres. Ahora, Pero estas diferencias que hay basales las tienes que considerar. O sea, esto sí se creía, o sea, de hecho, si ven, por ejemplo, la mayor parte de los trials nuevos, ya ni siquiera menciona, cuando la tabla 1 solo es descriptiva. Ahora, a lo mejor dándoles el beneficio de la duda y no buscándoles siempre el negrito en el arroz. Esta tabla 1 no es una tabla 1 típica porque ya No, trae los resultados resultados, después. eso no está correcto. Entonces, típicamente la tabla 1 simplemente es el descriptivo. Es descriptiva. Y bueno, ahora, de lo que sí es antes de la intervención, lo único que fue estadísticamente diferente fue el income. Como yo no tengo idea de si esa No me diferencia... preocuparía eso. No, solo por contarles, la diferencia en reales, la diferencia entre estos grupos, porque acuérdense que no porque sea estadísticamente significativo, es clínicamente significativo, o la magnitud de la diferencia es relevante, la diferencia entre los grupos es de $7 por mes. Entonces, o sea, nada, ¿no? Esa diferencia, al menos en estos factores, son comparables. En estas variables está perfecto. Ahora, la mayor parte de las variables vienen en las otras tablas. Y, de hecho, o sea, aquí es la misma información de las tablas y yo sé que es un desastre de colores, pero si quieren, aquí es donde podemos empezar a ver si son comparables o no. Primero nos cuentan en a ver qué tan comparables eran
en cuanto a consumo en general, no solo de frutas. ¿Cuánta azúcar No, pero eso ya consumían? es at the end of the ¿Cuántas study, eso ya es vegetales? al final del estudio. Aquí están todas. O sea, si te fijas, viene, o sea, bueno. No, acá Porque, dice at the end. Vete a la tabla 1 para que veamos el principio y el fin, si quieres, es más fácil. Ajá, mira, la tabla perdón, 1 a la es 2, esta. a la 2, a la 2, a la 2. Mira. Ahí En está la el tabla basal, 1, basales, ¿no? De cada cosa. aquí vale la pena mencionar, o sea, vamos a ver los basales de todos. ¿Sí? Basales de cosas Me importantes. parece Pon que tú la que de las tabla... cosas importantes. De acuerdo a Exacto. yo te preguntaría, de acuerdo a la pregunta de investigación, ¿cuáles factores se te harían importantes que empezaran igual los dos grupos? Consumo de azúcar. Y de fruta. Consumo Los total dos de son energía. diferentes. Consumo de fruta, consumo de azúcar, Fruta, consumo azúcar y total de energía, ¿no? Me parecería que eso sería lo... A ver, checa fruta, azúcar y No, energía, son son iguales. Son diferentes, pero diferentes. yo aquí te preguntaría si esa Diferentes. diferencia te parece Me vale significativa. O sea, gorro, pero ¿por qué ajustan no, por lo que espera, no deben ajustar? Ajusta, perfecto, ya pero por sí alguna ajustaron por cosa es todo eso, azarosa, puede Julia. ser que sea azarosa, aleatoria, perfecto, pero tú en tu post tienes que ajustar porque son variables que impactan tu salida de manera directa. Pero sí Tienes ajustaron que eso de la ANCOVA. ajustar por azúcares, tienes que ajustar por energía y la fruta es tu intervención. De Entonces, hecho, la esa fruta es ya una de las, o sea, una de las cosas que yo querría mencionar, de hecho por eso lo quería mostrar en el texto, pero si quieres ahorita lo vemos. en la end of the study ahí sí está ya. Los grupos se movieron en direcciones opuestas. Opuestas. O sea, Sin intervención. Nada más así se movieron. con la recomendación, o sea, con la recomendación Ay, de pues se cambias, come 2 frutas. No, pues yo los contrato los hoy grupos se para mi movieron, hospital. los grupos se movieron en direcciones opuestas, obviamente en el consumo de frutas, que se supone que es lo que estás buscando. O sea, si tú le recomendaste a un grupo que coma más fruta y a otro que coma menos fruta, pues primero quieres ver que te hicieron caso. Al Sí, menos les en el hicieron caso, reporte, se supone. con lo falible, les hicieron caso. Ahora, el grupo control, y esto está acá, el grupo control, es decir, los que Disminuyó comían poca azúcar. fruta, no, la subió. Aquí está. Ah, sí, subió el azúcar, sí, subió el El azúcar en el grupo control. control, que es, o sea, a pesar de que bajaron el consumo de Por fruta, eso, más bien, subieron el de ¿cómo fruta. sabes tú que a pesar o fue el aumento de azúcar? O sea, el aumento de azúcar no ejerce efecto negativo. No, a ver, espérame. O sea, el grupo de intervención, el grupo que iba a comer más fruta, disminuyó su consumo de azúcar. Y en el resto de las cosas, de hecho, por eso azúcar lo puse como en más resaltadito, en el resto de las cosas, menos en los vegetales, se comportaron igual. O sea, lo que Los sí vegetales ocurrió, disminuyeron ellos. exacto. O sea, el grupo que comió más fruta, comió menos verdura. Vegetales. El grupo que comió menos fruta, comió más Comió verdura. más verdura. Ahora, esto puede ser, pues, de alguna forma, es muy difícil de controlar o muy costoso de controlar a priori cuando haces un estudio de estos. Y me parece que es, a mi parecer, clave, porque, a ver, y de verdad créanme que hoy en la mañana me comí una fruta. O sea, no la odio. No, pues mal por ti si la odiaras y si no comieras No, frutas, para pues mal nada, por para ti, nada, para nada. mal No, por para ti. nada. Igual prefieres las donas, tú dices que es igual que un No, postre, pues y bueno, cómete la dona. de hecho, no, yo justo dije que no era igual. Que era Justo como dije que no era igual. Justo dije que no era igual, sí dije que son un postre. Eso sí lo mantengo. Pero bueno, ahorita vamos para allá. El punto que quiero decir es que podrías decir, y algo que es inherente en cualquier ensayo clínico, que hay más de una intervención aquí. Porque, obvio. o sea, porque hay, y eso es pues, importante para analizarlo. Algo sucedió. No quiere decir que los investigadores hicieron necesariamente mal su chamba. ¿Lo pudieron hacer mejor? Sí. No, pero Pero de hicieron algo alguna más que forma, no nos dijeron. el ideal hubiera sido, que Obvio. obviamente, solo, como se dice en investigación, o sea, el ceteris paribus, todo igualito menos las frutas. Aquí hay un problema. No fue todo igualito. Los vegetales son distintos. Y a mi parecer, o sea, Y el azúcar es diferente. pero el azúcar se movió, de hecho, a favor del grupo de las frutas. O sea, el azúcar se mueve a favor del grupo que come más frutas. Por eso, pero ¿cómo va a tener? Pero lo que más se ha investigado y se sabe directamente que los azúcares
son los que ejercen un efecto directo al hígado, porque eso sí se sabe, como dices tú, no hay ensayos que vean la fruta directa. Ok, pero de azúcares se sabe Sí. claramente. Entonces, ¿cómo puede ser que el grupo control que come más azúcares disminuya en esos niveles todos los marcadores? Es que no hay manera, porque te dijeron que limitaras a 2 frutas. No, perdónenme. No existe ensayo clínico intensivo de ninguna nutrición a nivel mundial en donde tengas ese efecto en marcadores metabólicos, ya no digo en hígado, marcadores de IMC, de peso, sin hacer nada. No, pues entonces traigan a los investigadores de Irán y hagan una cosa poblacional aquí en México, porque nada más por decirles y llamarles por teléfono que comas 2 raciones y no hagas nada más, resulta que bajas 7 kilos y 2 puntos el IMC en 6 meses. ¡Wow! Yo creo, y a ver, No me parece ese es el adecuado. contexto del que yo vengo. Para mí, y esto, por ejemplo, uno de los papers que revisamos en el Journal Club es el effort, no sé si te acuerdas de ese, el de la nutrición hospitalaria, es un Lancet del 2019, en el que la nutrición hospitalaria intensiva o el perseguir al paciente para que cumpla sus metas de la charola, tenía algunos desenlaces hospitalarios relevantes. La intervención aquí es tener, aunque por lo que se entiende, eso sí está parejo en los dos grupos, pues es tener un profesional de la salud que constantemente te está recordando lo que se supone que estás haciendo. O sea, la intervención de acuerdo es en el de tener... intervención, de acuerdo, de acuerdo para el grupo de intervención, pero el control no lo querían, no querían que pasara nada con el control. Yo creo que al revés. Pasó? O sea, ¿Y qué pasó? yo la verdad, a lo mejor ¿Tú aquí es en crees? donde... Pero esa no es la donde pregunta. Estamos de hablando del acuerdo. estudio. No importa lo que tú creas. En No, el no, estudio no, no pero a dice ver. que ellos querían cambiar nada en el 2. O sea, le salió mal, porque le salió hacia positivo, pero también que te salga positivo algo que no diseñaste, tampoco es No, correcto. no estoy seguro a qué te refieres con que te salió positivo ahí. Le salió resultados muy positivos, o sea, similares a ensayos clínicos dirigidos a ese cambio. O sea, en el grupo control, disque no intervenido, le salieron cambios que son similares a intervenciones intensivas a nivel mundial de obesidad, de síndrome metabólico, de diabetes, etcétera. Eso no es correcto si tu pregunta esa no es. ¿Qué hiciste? O sea, algo, perdón, pero algo A hicieron mí mal, lo que me lo porque yo lo he explica, estudiado, a algo mí lo que me lo hicieron los explica, investigadores con los 2 grupos. verlos una vez a la semana. No. Bueno, no verlos, hablarles una vez a la semana. Pero O sea, si quién tú sabe comparas, qué. por Entonces ejemplo, dieron esta educación magnitud de efecto, intensiva en los 2. claro. Ah, bueno, No pero se pues entonces fue en dice, los pero estamos dos. inventando. Ellos no dicen eso. No lo Yo creo, dicen. es razonable asumirlo, porque No, lo no es hicieron con los razonable dos asumir nada. grupos. En Lo hicieron con investigación los no se dos asume grupos. nada. No, Yo no estoy pero, de o acuerdo en sea, asumir nada en investigación. Vamos a ir al paper, es el paper. Y el no hay paper un solo sea paper en el que piensa no tengas que objetivo. asumir algo. No, No hay un solo paper en el que no. O sea, bueno, precisamente algunas porque nos cosas, pero gusta, vamos, pero no puedo asumir que hicieron una cosa que no dijeron. Eso es inventar. de acuerdo, pero a ver, no tenemos motivo, o tú tienes motivos para pensar que le hablaron menos veces al grupo de las frutas. No, yo lo que pienso es que había, o lo sacaron de otro estudio que ya había, que ya, o sea, ya tenían esos sujetos tenían otro tipo de intervención que parece que tal vez no afectaba y de ahí lo sacaron y tomaron nada más las frutas. No lo sé, o sea, No, pero que está se mezcló con preregistrado en otras tiempo y intervenciones. forma. No, 7 kilos no van a bajar sin nada. Es que no existe. 10% casi de su peso, los 2 grupos, el no intervenido también. No, No, no pero hay es en que la no, literatura algo igual. 6 meses en 6 kilos en 6 meses es hasta corto, por ejemplo, si lo comparas con el tamaño del efecto de una dieta cetogénica. Subiendo la energía, el consumo de energía en los 2 grupos, Porque seguramente estaba significativamente. infrarreportado en el basal. No, entonces ahí sí está infrarreportado, pero en lo En otro los no dos, está pero en los dos infrarreportado. grupos, pero en los dos grupos. Por eso en los O 2 sea, la grupos gente, aumentó la energía y uno aumentó el doble de peso y uno bajó el doble. O sea, la diferencia es la misma, pero uno hacia arriba y uno hacia abajo. Por 2 raciones de frutas o 3, no hay manera. Es que no a hay ver, manera de a mí no me explicarlo parece, a mí me nutricionalmente hablando. parece, a mí me parece que es perfectamente plausible No. que la primera vez que le haces, espérame, ni siquiera me has terminado de escuchar. La primera vez que le haces un recordatorio de alimentos a una persona, me parece muy plausible que vaya a estar infrarreportado, porque todo el mundo cree que come menos de lo que en realidad come, y porque no es un ejercicio mental que estén acostumbrados a hacer. Para la quinta vez que te hablo y te pregunto, ya Van a te decir que sabes, comes increíble.
No, vas a te van a decir, decir, te van a dar un estimado mucho más no, preciso. O sea, ¿qué perdón, en la posibilidades literatura, son? no, en la Pero a ver, literatura se ha descrito lo contrario. Hay un efecto que vas cargando de decir lo que el investigador quiere oír. Tú lo dijiste al principio. Entonces, al principio te agarran desprevenido. Las siguientes veces que te preguntan, dices todo lo que ellos quieren oír. Todo. Eso pasa en las consultas de nutrición, en los estudios. Mientras más avanza el proyecto, más van diciendo lo que deben decir porque aprenden. ¿qué tan probable es que tuvieran hígado graso con esteatosis grado 2 con un déficit de energía? No, O sea, si ninguno. fuera real, no, o Ninguno. sea, entonces estás de O sea, acuerdo es un en que esa medición subreporte. basal Es está un infraestimada. subreporte, de acuerdo. Pero de Va, todas maneras, solo tienes espérame, ese pero espérame. instrumento. Si sí estás de Solo tienes acuerdo en que la eso. medición basal es infraestimada por puritita regresión a Todas la las media, mediciones son ¿no mal te parece estimadas. que después, no te Todas las parece? mediciones son mal estimadas. No, Pero esta en no, específico es infraestimada. no, todas. No, no sabemos si va Ok, para arriba o para abajo. Todas todas. tienen error. Pero Todas entonces sí tienen estás de error, acuerdo en que la pero se que mueven está raro. más infraestimada de todas es con mayor probabilidad la primera, es la basal. Porque casi estoy segura que más bien estoy segura que la basal es un solo recordatorio. Seguro. Nada más que O no lo sea, dijeron. Pero la basal es un solo recordatorio y eso implica pues un mayor sesgo porque pero no estás entonces controlando por variabilidad. estamos Sí, de acuerdo en que es esperable que el que consumo las de otras energía sean estimado mejores suba mediciones. Sí, y que sean mejores mediciones. sí, parece que sí. O sea, en eso, o sea, en realidad estamos de acuerdo. En eso sí. A lo que voy es a que Pero no me controlan por parece energía, de acuerdo, y por azúcares, y está ajustado, o sea, es que sí pero está no por ajustado. azúcares. Sí es la variable más importante en hígado graso. Y Pero escogen si eso grupos, fuera, pero sí ajustan por aceites y por lácteos y por granos. Ah, pero los azúcares son los que hacen hígado graso. Ah, pero esos no los menciono, no los meto, ni siquiera en las limitaciones hablan. Hazte cuenta que no existe ese grupo. ¿Cómo? pero a ver, o sea, ¿tú qué crees que pasaría si el análisis estadístico ajustas por consumo de azúcar con esas direcciones de cambio en Yo creo azúcar? que se vería tal vez idéntico, pero yo creo que está sesgado el estudio. No creo que es una Pero intervención qué es, intensiva. No creo que la intervención explique los efectos que estamos viendo. No está detallada la intervención. A las frutas les quitaron su parte protectora. No está ajustado por las diferencias basales de azúcares. No está bien hecho. No me importa si el tamaño del efecto es gigante. Yo no estoy no, viendo, espérame, ¿cómo que no me no? voy a pantallar por el tamaño del efecto si veo que hay inconsistencias. Es A que ver, no puedo dejarme llevar por el tamaño del efecto. no, pero es lo más importante de todo esto. Pero en el grupo control que no esperabas nada, ver el mejor tamaño de efecto, no es lo más importante. No, Está pero ¿por algo qué no pasa con ese esperarías nada diseño. si le vas a, o sea, grupo control no quiere decir que no hiciste nada con ese grupo. No, pero no Grupo esperabas el control, cambio porque es tu grupo, no, pero es tu grupo que es que con la mínima intervención, en este está diseñado así. Solo puedes comer hasta 2 raciones de fruta, haz lo demás lo que quieras. No me importa cuántos ultraprocesados, cuántos azúcares, nada. pero no fueron diferentes entre grupos. Pero no midieron ultraprocesados. Y Todos en esos, azúcares sí fueron diferentes. o sea, Y están aumentó en el comparando, grupo control, aumentó en el grupo control. a ver, espérame, porque creo además no estamos enseñando a lo que nos referimos. A ver, va. Eh, eh, que bueno, de hecho creo que más o menos lo estamos enseñando. A ver, ellos Sí, analizaron distintos grupos de distintos componentes de la dieta. Pan y cereales. Obviamente, no todo el pan ni todos los cereales son iguales. Carnes, no todas las carnes son iguales. Vegetales, lácteos, vegetales está bueno, azúcares, solamente. grasas Y y aceite, aceites y la energía. ingesta total. Ahora, todos estos los tomaron en cuenta a la hora de los ajustes. Vieron Como las bien diferencias. mencionas, como menos. Ahora, algo que es importante mencionar es que las direcciones de cambio en el consumo de los dos grupos son muy parecidas, que es el punto que quería hacer, con excepción de en vegetales y en azúcar. Ok, Ahora, pero hay que hacer el énfasis de que los azúcares son variable primaria en este estudio. claro, ahora, Deberían de serlo. solo por mencionar, porque creo que es un punto importante a la hora de identificar si un ajuste es necesario o no, si tú ajustaras por azúcar, el tamaño del efecto de hecho crecería, porque el azúcar se movió en direcciones opuestas a lo que está ocurriendo en el estudio. De O sea, todas maneras fíjate lo cómo, tienes que hacer, si tú punto. misma estás diciendo, perfecto, y si tuviéramos el código ya lo habríamos Y hecho. lo que yo diría es, no le creo mucho a este estudio porque va en contra de todo lo publicado y porque aumentando los azúcares en un grupo, se vieron efectos metabólicos Yo súper creo, formidables. yo creo que Yo sí no va le en creo al contra, estudio.
va en ¿no? contra de ciertos estudios y va a favor de otros estudios. No, O sea, de no es dos como casos y que, controles. No, de un no, pero no es lo cross-sectional y único un que casos y hay. controles. Hay investigación fisiológica fuerte que Pero no demuestra clínica, de que hay frutas. plausibilidad Pero no biológica. de frutas, no. Si quieres, No, este es el porque las frutas primero. son distintas a los azúcares libres. Por eso la OMS tiene recomendación de azúcares libres, no de frutas limitarlas. Es distinto los azúcares libres que el azúcar de las frutas. Volvemos al punto en el de, puedes criticar, o sea, hay muchísimas cosas que se le podrían mejorar a esta presentación de resultados. Muchísimas. Pero si no van a cambiar las conclusiones de los resultados. Pero no me importa si van a cambiar, tú tienes que hacer, es como dices, es que pues nada más se salieron dos, entonces no tengo que hacer intención a tratar. No, tienes que hacer, o sea, si eres purista y haces bien investigación, tienes que hacer intención a tratar. Y si tú estás viendo efectos, Pero que el tú mismo azúcar va estás en de acuerdo que no el cambiará las azúcar va en diferentes conclusiones. direcciones, como investigador, tienes que hacer ajuste por azúcar. ¿Por qué haces ajuste? O sea, haces ajuste por energía, por IMC, pero no por azúcar y te lo saltas y ni siquiera explicas por qué no por azúcar cuando es un factor relevante en tu pregunta y además cambia al revés en los grupos. Ahora, a ver, espérame, No sé, espérame. puristas tenemos que hacerlo. Fíjate cómo la diferencia de azúcares existe solo para uno de los meses y es irrelevante. No, en el sexto mes, ¿por qué es irrelevante? Ve el tamaño de esa Cambio. diferencia. ¿Y el cambio? En O sea, todos sí respetamos el cambio, pero en azúcares no respetamos el cambio. Tú me estás diciendo que pesa más un mes con una diferencia de, ¿cuánto es esta diferencia? No, de el cambio. 7 Yo estoy décimas. hablando del cambio y del basal. El basal es diferente. No, pero es que el basal es más, hay sesgo, pues porque nos estamos discutiendo tú y yo imaginándonos, pero eso no dicen los autores que en el basal había más sesgo. Pero el porque, que más redujo azúcar es justo el que comió más fruta. Pero no lo dicen los autores. Tú lo hubieras defendido pero lo puedes mejor el interpretar artículo, tú pero del ellos no lo estudio. dijeron. Pero ellos no lo dijeron. Pero lo puedes interpretar del estudio. No, pero no lo dicen en las limitaciones, no lo dicen en su explicación. Lo están diciendo en las tablas. Los azúcares basales son diferentes sus grupos y no ajustaron por azúcar. Y si tú ajustaras hay por un azúcar, cambio saldría significativo. peor. Si tú ajustaras por azúcar, saldría peor. Bueno, pues entonces más me causa conflicto. O sea, no les creo que por recomendarle 2 frutas o 4 frutas tengan estos efectos y en el grupo control estos positivos. No creo que sea esa la intervención o el análisis algo está raro. No les creo. Y como investigador, entonces, al ver todas estas cosas críticas, uno debe interpretar la literatura en el contexto de la evidencia completa. La evidencia allá afuera, esto no va con la evidencia de allá afuera. Y tampoco es el non plus ultra artículo que va a tirar la evidencia de allá afuera. No, a ver, o sea, la evaluación. Pero entonces lo contextualizamos en la evidencia de allá afuera. A ver, o sea, solo como por recapitular, y me parecería valioso poner en qué cosas estamos de acuerdo y en cuáles no. Sí. Creo, corrígeme si te estoy parafraseando mal, que nuestra diferencia principal es que tú dudas del total de los resultados por estas inconsistencias respecto al reporte. O sea, el hecho de que no hayan incluido intención a tratar o del análisis por intención a tratar y el hecho de que no hayan ajustado por azúcar es suficiente como para sospechar o que no hayan explicado que le hayan quitado mejor la fibra y que le hayan quitado la fibra, los compuestos hidrosolubles y hayan incluido frutas deshidratadas, los cuales aumentaron 1 Pero están en los dos grupos. De las 3 frutas que aumentó el grupo de intervención, 1.5 son deshidratadas. Tienen una cantidad de azúcar. O sea, el efecto de fruta deshidratada no lo puedes comparar con la de la otra fruta natural y fresca. Pero no dirías que eso está contemplado a la hora que evalúas azúcar. No sabemos, porque tampoco nos dijeron. No sabemos, porque no nos dijeron si esos azúcares están contemplados de un programa de cómputo, azúcares totales, incluidos los de las frutas y frutas deshidratadas, o si esos azúcares son añadidos, que deberían de haber sido añadidos, no los de las frutas. Deberían de haber sido añadidos. No nos lo dicen. Eso iría en contra de que el grupo que come más fruta come menos azúcar. No, porque si son añadidos es separado, por eso te digo, debería de ser añadidos, porque una cosa es el consumo de frutas, que incluye las deshidratadas, y otra muy distinta los azúcares libres añadidos. Y si me están reportando azúcares es porque están contemplando los añadidos, que es lo que debe ser de acuerdo al contexto de evidencia allá afuera.
Pero luego ya esos azúcares no los vuelvo a mencionar. Me sale el grupo en diferente basal, me salen cambios. Y no lo incluyo en nada, ni digo nada. No, pues está muy mal. Pero a ver, estas diferencias, las diferencias que importan en lo basal, en cuanto al consumo, o sea, tú puedes decir que lo basal son diferentes y podemos discutir toda la vida sobre si las diferencias basales son clínicamente relevantes Tal como vez no para es real, determinar pero las tienes el que resto de la considerar en tu intervención. estadística. Pero las O tienes que sea, considerar. ¿tú crees que si consideraras eso en la estadística cambiarían los resultados? No, pero no está bien hecho. No No, está pero a bien ver, hecho con todo lo que te acabo de decir. Intención a tratar, no está bien hecho. No nos describen la intervención a fondo, quién la hizo, cómo la hizo, qué intensidad tenía, no está bien hecho. Aparte le quito la fibra y los compuestos hidrosolubles a las frutas, no está bien hecho. Meto o las sea, frutas ¿tú deshidratadas crees que que tienen más tú crees índice que el efecto glucémico, no está bien biológico de hecho. las fibras, crees que el efecto biológico de las fibras y los compuestos hidrosolubles es más fuerte que el de la carga de carbono? No lo sé, porque aquí no compararon carga de carbono y aquí nos me dijeron carbohidratos. Pero es justo lo que estás manipulando, la carga No, de carbono no es atribuida a cierto. fructosa. No necesariamente, porque las frutas son compuestos de una matriz muy llena de cosas. Y si consideras la protección que sí ha brindado en la evidencia actual, tienes que considerar que es como es, completa. Pero No sesgado, quitándole la protección. ¿te parece improbable que haya más carga de fructosa en un grupo que en otro? O sea, ¿estás de acuerdo en que lo más probable es que un grupo sí consumió más fructosa que el otro? No lo sé porque los sugars no sé cuáles eran. No sé si eran azúcares añadidos, no sé si incluía ahí refrescos y bebidas azucaradas. No lo sé, no lo sabemos, no lo sabemos. Esa es la verdad. No nos lo dicen, no lo sabemos. Podemos ¿En qué imaginarnos. Tú te estudio de imaginas una cosa nutrición, y yo otra. Tú en qué una y estudio de otra. nutrición sí tenemos esa granularidad? O sea, ¿en qué ¿Mandé? estudio de nutrición sí tenemos una En granularidad como para millones. saber? Ah, o sea, ¿de qué nos sirven? Tú acabas de decir, ¿de qué nos sirve saber cereales y panes si hay de diferentes? El O sea, único grupo que por sí solo nos dice que es saludable son los vegetales, porque grasas y aceites, híjole, quién sabe sí, si es ¿no? totalmente de acuerdo. Cereales Totalmente de y acuerdo. panes tampoco sabemos. Totalmente de acuerdo. Todos los que nos describen como que, ay, miren qué bien lo hice y qué ajusté. No, descríbeme refrescos y bebidas azucaradas, descríbeme alimentos ultraprocesados o defíneme si los azúcares son añadidos y libres. Pero tú dices, tú puedes interpretar, no, los azúcares incluyen los de las frutas, pero yo digo que no, porque yo nutrióloga, yo no lo haría así. Yo lo haría, las frutas tienen su propia complejidad y aparte consumen azúcares libres. Y yo esos sugars sí los quiero ver. O Y se sea, me haría raro que en un grupo aumenten, que en el grupo de intervención, o sea, es como dar dos intervenciones. Disminuyo los añadidos aquí, pero aumento las frutas. Ahí en aumento los añadidos y disminuyo las frutas. Entonces ya no sabes cuál va para cuál. Y por aumentar las frutas y disminuir los azúcares, les va así de fatal, a sin ver, modificar algo nada. que yo creo que vale la pena mencionar es que un ensayo clínico aleatorizado no provee explicaciones, provee una descripción de una diferencia de efecto. Pero lo están O haciendo sea, incompleto, eso sí. a ver, o sea, y por eso, al final del día, como en cualquier ensayo, el desenlace primario, la pregunta que tienes que contestar es tu desenlace primario. Pero primero tienes que contestarla de acuerdo a cómo se vieron los grupos. Pero yo creo que eso sí está contestado y creo que, a ver, un ensayo primario, un ensayo clínico, no va a hablar de causalidad ni necesariamente de mecanismos, solo puede hablar del tamaño del efecto, solo puede hablar de la diferencia en un efecto preestablecido. Eso Pero tienes que considerar los metodológicamente, confusores graves, como los ahora, azúcares. los confusores están bien considerados No, y no nos a mí dicen me qué azúcares parece, son. pero es que si los consideraras, sería todavía peor para la fruta. No, porque si fueran azúcares añadidos, en un grupo disminuiste azúcares añadidos y aumentaste fruta, y en el otro aumentaste azúcares añadidos y disminuiste fruta. Y en ese les fue increíble y en el otro les fue fatal. O sea, a mí, pero insisto, a lo mejor son los Yo sesgos también del insisto, son cuerpo de mis sesgos, pero cada quien investigación. en su lectura crítica, ¿no? A mí me parece que el efecto biológico de la carga de carbono, específicamente de fructosa, es el principal A ti te motor parece, pero eso no de la... demuestra el estudio. Eso es lo malo. No, pero pues, o sea, a O sea, ver, a al ti te final del parece y día, está no perfecto. es Lo tarea del malo estudio es, contestar nada más, todas lo las malo es preguntas del campo. aterrizar. Eso que a mí o sea, leerlo críticamente, saber sus fallas y sus pros, porque tiene fortalezas y tiene fallas,
pero luego contextualizarlo a que a mí me parece esto y entonces las frutas son esto. Pues no, tú A tienes ver, tus pero sesgos y yo los míos, pero el seguro. artículo en sí tiene cosas que le faltan y tiene cosas buenas. Pero no es tarea de un artículo, y No, particularmente de un ensayo clínico, no, explicarlo todo. no, O pero sea, no podemos ahora, concluir como investigadores no, así de simplista. no, o sea, concluyes a partir, como tú dices, de todo el contexto. De la y de la evidencia afuera que ya se había generado. Solo por no hacer esto muchísimo más largo, Sí, ya fue muy largo. a ver, lo que yo diría es, la diferencia en peso fue un grupo subió de peso, otro grupo bajó de A peso. ver, pones esa tabla tantito. Digo, nada más Sí, para que vean si les parece que con 4 raciones de fruta y el otro con 2, con ese simple mensaje podemos lograr esos cambios, porque yo que he hecho estamos ensayos en, clínicos, pues está difícil. Principalmente o sea, mira, estos son los bioquímicos, por se ejemplo, movieron en direcciones opuestas. todo se movió Este es idéntico. el de Todo se movió estatosis. idéntico. El grupo de 4 No, frutas ¿cómo que disminuyó idéntico? azúcares, todo subió y le fue Ah, peor. Sí, todo igualito. por Y eso al digo en grupo direcciones que opuestas. comió O 2 sea, frutas le fue increíble. el perfil de lípidos del grupo control mejoró, el de las frutas subió. El grado de esteatosis del grupo control empeoró, perdón, mejoró, el grupo de O las sea, frutas así, subió. en serio este cambio, por comer 4 El, frutas, no manches. No, no hay manera. ok, Algo o sucedió sea, más en estos sujetos, algo sucedió más a fuerza. no es raro que un ensayo clínico tiene una intervención mixta. O sea, no es raro, de hecho, a lo mejor ahí estaría padre. Seguramente es una intervención mixta. No me Y parece no adecuado que... planeada, o sea, y no No planeada. planeada puede ser. Un ensayo clínico, particularmente cuando lo preregistras y lo echas a andar, puede ser que tu intervención verdadera termina siendo una diferente. O Sí, sea, eso ocurre muchas veces, ¿no? Y en eso creo que eso pudo haber ocurrido aquí. El peso empeoró en unos, mejoró en otros, el perfil de lípidos mejoró en unos, pero empeoró en ponle otros. tantito. O sea, subió 7 kilos en Mira, promedio en el grupo de comer 4 frutas. Abajo, abajo, abajo. estoy, a ver, espérame. No, Aquí abajo, estás, abajo. exacto. Sí, Ahí. sí, sí, aquí. O sea, el cambio fue de 7 kilos en el grupo de comer 4 Así frutas es. para arriba y en el de comer 2 frutas menos 6. O sea, perdón, pero por comer 3 raciones de fruta de Pero diferencia, vamos a tener 6 kilos. todos los días, Se ha o sea, no son, documentado en la DASH 8 a 10 raciones en la DASH con efectos pero con positivos en restricción todo. calórica, pero con No, en restricción calórica. todo, no necesariamente, no en todos. En algunos O sea, DASH, sin tomar en cuenta las calorías, por cambiar la calidad de alimentos, les va mejor, bueno, solo inclusive en obesidad. Pero bueno, eso es otra cosa. Aquí va al por revés, contexto, solo contar que la DASH es el Dietary Approach, to stop específicamente hypertension. empezó exactamente en hipertensión y algo que, por ejemplo, en el Diet Fits, que está en el Journal Club, la intervención de verdad fue cambiar la calidad de los alimentos, independientemente del macronutrimento que hayas querido modificar. O sea, cambiar la calidad de los alimentos es en sí mismo una intervención poderosísima, que perfectamente puede explicar, o sea, la diferencia en peso en los primeros 6 meses del Diet Fits es Yo de estoy de mucho más que eso. acuerdísimo, de Entonces, acuerdísimo. o Pero sea, 3 raciones de fruta no es cambiar nada de la dieta. todos los días a mí me parece que sí, No. pero bueno, o sea, podemos nunca Tengo que ponernos de conocer cuánto acuerdo. de refresco comían, cuánto de chicharritos, pastelitos, refresco, galletitas comían. Tengo que conocer eso para O sea, poder decir. y por lo tanto, como por continuar con el objetivo pedagógico del Journal Club, una de las cosas que analizan, y eso me pareció adecuado, analizan el cambio en el mismo grupo y el cambio entre grupos. Sí, Lo que eso siempre es ocurre, importante. lo que ocurre es que, a ver, los cambios dentro del mismo grupo, o sea, ¿qué cambios ocurrieron de forma consistente en el mismo grupo? Todos reportaron una mayor ingesta de calorías, pero probablemente, como ya dijimos, porque el basal está Porque al principio estaba infrarreportado, abajo. súper infrarreportado, aunque todos pueden estar infrarreportados. Y se movieron más o menos en la misma dirección. Ahora, por supuesto, con excepción de azúcares y vegetales, que ya los discutimos mucho. Obviamente, si tienes un grupo que se mueve en una dirección y el otro en el otro, la diferencia entre grupos va a ser enorme. O sea, ya hasta te podrías ahorrar la estadística, o sea, digo, lo vas a poner, pero es evidente que analices con lo que analices, la diferencia entre grupos, cuando uno se movió hacia arriba y el otro hacia abajo, Pero pues va a ser ¿a qué te enorme. refieres? ¿Se movió hacia arriba y hacia abajo en qué? El peso, por ejemplo. O Ah, sea, no, pues como, sí, pero ¿por qué se movió el peso así? Esa es la pregunta de los 64,000. y podrías decir No que hay al final manera. del día
o sea, podrías decir que no es tarea de este ensayo clínico, que puede tener una intervención mixta, alguna de ellas no reportada. No se detalló bien, ¿eso estamos de acuerdo? Sí, por No supuesto, detallaron la intervención y faltaron por grupos que supuesto, eran muy relevantes por en calidad de supuesto. vida. No Pero está bien. eso es análogo a que a mí me gustaría verle hasta los calzones a su análisis estadístico. O sea, a Aparte, mí me gustaría ver, o sea, otra cosa, por sí. supuesto que me gustaría ver un código en donde puedo ver hasta si no la regaron definiendo sus variables. O sea, esa es la ventaja de hacerlo. Esa es la ventaja de hacerlo. Entonces, ahora, este tipo de cosas no Esta es son la ajenas, complejidad. no son, exacto, o sea, esto puede ocurrir en un chorro de ensayos clínicos. Eso Hay ocurre en un, todos. o sea, eso En ocurre muchos. en todos. Al final del día, por eso, un solo ensayo clínico no tiene toda la verdad de nada. Y ese es el valor también de hacer distintos ensayos clínicos, porque todos estos errores que son inherentes a hacer una intervención aleatorizada, pues de alguna forma tienen una mejor estimación del sesgo. De hecho, si se acuerdan, cuando vimos el paper de Ioannidis sobre por qué la mayor parte de lo publicado es erróneo, el agregado de los ensayos clínicos es más bien una estimación del sesgo de ese campo en específico. Y bueno, nutrición batalla mucho con eso. Muchísimo. O sea, en Desde cómo nutrición mides la dieta ya. y es muy difícil, por ejemplo, tener un doble ciego en nutrición. O sea, sería No lo imposible tiene. contestar esta pregunta en un doble ciego. Sería imposible contestar esta, pues al final del día es lo que hay, lo que se puede hacer dentro de lo que es racional, ¿no? Y por eso, pues sí, o sea, podemos decir que la calidad de la evidencia de los artículos de nutrición o de ciencias de los alimentos es menos sólida que la de otros campos biomédicos, porque hay muchas limitaciones de estudio. Es más costoso, los efectos tardan mucho tiempo en instaurarse, no puedes doble cegar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que es criticable existe en muchos lados. A mí sí me gustaría decir, y de hecho lo pueden ver en el Journal Club, encontrarse un paper de nutrición debidamente preregistrado, con preprint, o sea, con todo lo imperfecto que es su análisis estadístico, desgraciadamente es raro. No me, pero sí es raro, pero no por eso me apantallo ni No, digo, no, ay, no, qué no, no, padre. no, 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 para nada, sigo para siendo nada. igual de crítico a la lectura. Totalmente de acuerdo y de verdad que a mí me encantaría ver su base de datos. Me Pues sí, encantaría. sí. Este, Preguntarles algunas cosas. de forma a mí me parece que el punto de ajustar por azúcar es innecesario precisamente por la dirección de los dos efectos y me parece que incluso si analizáramos esto de otra forma, el efecto no cambiaría. La dirección del efecto, la significancia del efecto o Yo creo incluso que la por algo no magnitud del nos dicen efecto. esa información. Yo creo que por algo no nos dicen esa información, pero Yo quién no tengo sabe, muchos motivos por los cuales necesitaría tener sospechar esos de... azúcares. Pues claro, como Claro. muchos motivos, pues sabemos que ese es el principal causante de hígado graso, Ahora, eso y un poquito a lo los mejor azúcares libres. como para wrap it up, Ujú. me gustaría decir que, bueno, y la otra cosa es, a ver, no sé, si esto lo hubiera financiado, o sea, en la discusión Hay conflicto de mencionan, interés. exacto, Ok, o sea, no hay si conflicto de estuvieran, interés. exacto, si esto lo hubiera financiado Virta, si esto lo hubiera financiado, viniera de un grupo súper cetogénico, si esto viniera de, obviamente, eso sería una bandera de esto está súper sesgado. Esto no quiere decir que no lo está, pero definitivamente pues son un grupo que por más que estoquee, sobre todo han hecho cosas de hígado graso. No es como la primera vez que se meten en un proyecto. De hecho, tienen el paper más exitoso del autor principal es con yogurt y su efecto en el hígado graso. Se ve que más bien están enfocados en lo gastroenterológico. Y no tengo muchísimos motivos para pensar que están particularmente sesgados en lo que yo sí estoy sesgado, por ejemplo, que pues restricción de carbohidratos y etcétera, etcétera, etcétera. Este, Puede ser que no. en la discusión tienen refieren algunos de los artículos que van o que sustentan el bioquímicamente por qué la fructosa pudiera ser más problemática que otros estudios y Sí. pues mencionan sus limitaciones. Yo creo que no las mencionan todas, pero mencionan algunas de las importantes, mencionan sus fortalezas, que es como ya dijimos, la parte de solo haber incluido estatosis grado 2 y estatosis grado 3, haber limitado el IMC. Por supuesto, eso limita la extrapolabilidad. Y creo que realmente, y bueno, y al final vienen sus conflictos de interés, que pues, como digo, no hay, fue financiado por una institución totalmente académica.
Uno de los autores sí es especialista en nutrición, pero eso no viene desglosado acá. El autor principal es internista. Y bueno, a lo mejor lo que yo quisiera recapitular, y creo que ahora sí que por sacarle jugo al tiempo que decidiste regalarnos, yo lo que me gustaría preguntarte es, y me gustaría pues contrastar con lo que a mí me toca ver con mis pacientes, por supuesto que una fruta, y eso sí lo puse en el Twitter, aunque digo es Twitter, eso pasa inevitablemente. Por supuesto que comer fruta es mejor que comer cualquier postre. O sea, por supuesto que comer fruta va a ser mejor que comer un pastel, comer fruta va a ser mejor ¿Que comer un pan? que comer helado, ¿Que que comer un comer pan, Ok. ¿no? Por Cereal. supuesto que va a ser mejor que comer cualquiera de esas cosas. O sea, por supuesto que... Pero... Lo que yo diría es que Ahí a viene el mí me pero. sirve tenerlos en la categoría de postre, o me sirve manejarlo con mis pacientes como un postre, queriendo Porque decir... son hidratos de carbono. Sí, está bien. ¿no? No tiene nada de malo. Y porque otra cosa, bueno, un paper que no sé si has visto en el que el postre se iba al final, yo le digo el paper de las abuelitas. No, creo que no. Es un paper en el que lo que aleatorizaron, es un crossover, y lo que aleatorizaron fue los mismos alimentos, y de hecho tenían un grupito de gemelos idénticos. Lo que aleatorizaron fue comerte el postre al inicio o al final de la dieta. Y obviamente, como cuando comes vegetales al principio, al final, ¿no? No da lo mismo, ¿no? O sea, cuando ya hay fibra en el intestino y cuando, etcétera, etcétera, el efecto no fue el mismo en la curva de tolerancia y en ningunos marcadores en algo. X. ¿A qué voy con todo esto? Una de las cosas por las que yo suelo decir que si vas a comer un postre, por supuesto que sea fibra. Si vas a comer un postre, cómetelo al final de lo que vas a comer, porque es probable que comas menos, ¿no? O sea, ya comiste de otras cosas, tu saciedad está un poquito mejor. A lo mejor estás más satisfecho, es más difícil abusar de una fruta. Yo creo que no va a estar, es una mejor forma de manejarlo, particularmente, y aquí es en donde pues a lo mejor mi sesgo de práctica entra, pues a mí me toca ver gente con mucha resistencia a la insulina, con adicción al azúcar, con hígado graso, ya de muy larga evolución. Yo creo que hay que individualizar, sí. Exacto, o sea, al final del día, como siempre, claro. ¿no? No es una... Hay gente a la que cuando le dices, oye, le tienes que bajar a... Obviamente, por supuesto, hay que poner más énfasis en que disminuyas o anules tu consumo de refresco, en que disminuyas o anules tu consumo. O sea, tenemos problemas graves en la dieta en el México que no es el consumo de frutas. O sea, entonces hay por que supuesto irnos que por ahí. Hay un villano muchísimo más grande. Muchos. Si es que este fuera un villano. Hay muchos, totalmente de acuerdo. Para nada esto explica el problema epidemiológico en el que estamos parados. Pues no. En eso creo que estamos de acuerdo. Y por supuesto que hay que empezar por lo que va a tener más impacto en la salud de las personas. Y que no tiene componentes benéficos, porque ese factor no tiene aparte benéficos, y la fruta sí tiene benéficos. El refresco no tiene vitaminas, no tiene. El refresco no tiene la dona ningún no compuesto, tiene. O sea, eso... La galleta no tiene. A mí, no sé a ti cómo te ha pasado, pero me ocurre que muchas veces como pongo tanto énfasis en evitar harina, en evitar azúcares añadidos, en evitar ultraprocesados, en evitar todas estas cosas, a mí me pasa que muchos de mis pacientes luego se refugian en, no, pues es que ahora como mucho mango, o ahora como mucho plátano, y por eso digo que a veces a mí me toca verlas más como obstáculo. Pero sí, pero eso ya es, pero ya que puedas intercambiar y ya luego trabajas sobre las frutas, sí puede ser, y trabajas después sobre las frutas, y entonces las verduras, o hacer un hincapié entre el grano, la leguminosa, no sé, o sea, lograr que eviten todo eso y empiecen con frutas, no es fácil, ni siquiera. De acuerdo. O sea, ese sería un gran paso. Sí quisiéramos eso, aunque sea de primer paso. Tú ya te estás yendo al ideal de que no coman muchísima fruta, pero no coman ni un ultraprocesado, ni una bebida azucarada. No, pues ya estamos en el avanzado nivel 4. Bueno, pero lo que pasa hablando de principiantes. Totalmente de acuerdo. O sea, y ahí también me gustaría decir que como ocurre, como decíamos hace rato con muchos otros grupos de alimentos, no todas las frutas son iguales. O sea... el índice glucémico, por ejemplo. Exactamente. La cantidad de la carga glucémica. Exacto. Justo iba hacia la carga glucémica. La carga glucémica contempla cuánto te comes.
porque no es, o sea, no está estandarizado por la misma unidad y no es lo mismo comerte, no sé, estas paletas de mango con chile que son deliciosas y que no puedo pensar sin babear, pero pues un mango pesa, Un mango bajita la es mano, altísimo. ¿no? O sea, bajita la mano 200 gramos, 300 gramos, y tiene una carga glucémica mucho mayor que comerte un puño de fresas. Tiene Por una carga supuesto. glucémica, o sea, las pasas sultanas No, pues tienen las una carga pasas está glucémica, o muy sea, mal, exactamente. O sea, ¿no? los Las dátiles, deshidratadas de este estudio. exacto. Mira, yo te voy a decir qué es lo que creo. Creo que tenemos claro que una dieta basada en plantas es hacia donde nos estamos yendo y es hacia donde nos tenemos que ir en términos de salud, de saludable y sostenible, porque este planeta ya no aguanta tanta carne. Y aunque queramos cetogénica, y yo no soy anticetogénica, para nada, yo creo que es un abordaje para muchos pacientes muy válido, muy exitoso y muy adecuado, pero que tiene que ser recomendado de una cierta manera, no para siempre, por periodos de tiempo, o sea, también tiene sus cosas, vigilado, etcétera. Hay de cetogénica a cetogénica, yo hablo de la cetogénica saludable, hay cetogénica más saludable que otra. Yo no nunca promovería una cetogénica no saludable, aunque tenga efectos positivos. ¿Por qué? Porque para mí, como nutrióloga y mi sesgo de profesión, implica recomendar lo saludable principal. O sea, hay que mejorar la calidad en la dieta, los componentes que son saludables. Entonces, para mí las frutas son un componente saludable de la dieta. Estamos hablando de un extremo en un sujeto que tiene una obesidad grado 3 y aparte con hígado graso y diabetes. Ok, ahí vamos a tener que individualizar y tal vez verás si en la energía le tienes que restringir y si de ahí pues vas a limitar, vas a ver todos tus grupos saludables cómo quedan. Si le vas a bajar los hidratos, pues te va a quedar pocas frutas, ¿verdad? Y más verduras tal vez, o te van a quedar pocos cereales y todos tienen que ser granos. O sea, es individualizado, pero no puedo pensar que el mensaje es las frutas no hay que bajarlas, porque la población puede pensar que entonces la fruta, hay gente que cree que la fruta, entonces es que la fruta engorda, ¿no? O es que la tortilla engorda. A ver, no, Oye, deja pero, todo lo o sea, demás. O sea, pero somos también consumidores de procesados, somos hay gente que cree consumidores que de la cosas fruta que en hay que almíbar bajar, es fruta. ¿eh? Hay gente que cree que la fruta en almíbar, que es lo Por mismo comerte eso, una piña entonces en almíbar que un... falta mucha Totalmente de acuerdo. educación y también hay de Totalmente de frutas acuerdo. a frutas. Almíbares no, jugos no, para estos pacientes, deshidratadas no, con todo respeto al artículo. No les quito la fibra, al contrario, con gajos, con cáscara, con todo lo que se pueda, porque eso va a promover la saciedad. Y ya, ¿no? Ahí nada más la cosa es cómo cada quien aterriza, y eso es lo interesante, cómo cada quien aterriza un estudio cuando pues tenemos una visión crítica. De todas maneras, ambos tenemos esta visión crítica y cómo de todas maneras cada quien lo llega a aterrizar tal vez a un mensaje diferente de acuerdo a su contexto, a su experiencia clínica. Y pues eso es lo interesante. Y lo más interesante o lo más de cautela es, pues no nos fiemos ni de lo que decimos los expertos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien tenemos nuestra propia perspectiva y forma de leer los artículos, aunque tengamos las habilidades y los conocimientos. Y también no nos fiemos de un solo estudio, como bien tú lo dijiste, ¿no? No, pues, o sea, al final del día, una de las, bueno, ya si me dejas solo robarte 2 minutos y Ya, sí, ya nos fuimos. preguntarte, una de las controversias que entre más pienso, más me convencen, es que, pero sí es todavía más incendiaria, es que a lo mejor, particularmente para nutrición, necesitamos mejores estudios de cohorte bien planeados y ejecutados que ensayos clínicos aleatorizados. Porque muchos, o sea, bajo el argumento de que, a ver, a mí me da igual saber con qué dieta pierdes más peso si mi paciente no se va a poder adherir a ella. Y a mí me da igual que pongas a competir una cosa contra otra y que el azar, si al final del día lo tengo que individualizar. Pesa mucho más en el éxito y en la mejoría de la salud que esté bien individualizado, que utilices primero la intervención dietética que ganó el último ensayo clínico aleatorizado. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, Yo, ¿estás de acuerdo yo, con eso? yo tengo opiniones encontradas, porque, por ejemplo, pienso que los mejores estudios de nutrición son los ensayos clínicos de dieta controlados, en donde tú sí le das los alimentos a los pacientes. Claro, Esto es sí, sin duda. increíble, Es ¿no? Es carísimo, pero padrísimo. es el Pero ahí es estándar. para ver mecanismos. Ahí sí, Sí, si tú me dijeras, sí, no, sí, pues ahí sí. se ve el mecanismo, pues ok, pero aquí no se ve nada de mecanismo porque está confundido por 800 variables que nadie controló. Pero en un estudio de dieta controlado, wow, aunque sea de 5 semanas, incluso hay dos, creo, de hígado graso que están bien buenos,
de dieta controlado, que se ve beneficio de tipo mediterráneo, pero les dieron los alimentos. Ahí sí, Claro. o sea, tú dale los alimentos y no te voy a preguntar nada más. Ahí está mecanismo. Pero a ver, ¿quién va a vivir en esas circunstancias? ¿Quién le va a dar los alimentos? Después, eso no tiene Nadie. una validez externa, bueno, la tendría si alguien Exacto. se adhiere, no la va a tener. Por otro lado, en un estudio de corte, pues puedo estudiar muchos factores como existen en la vida real y sí puedo ver los pesos de cada uno de los determinantes y cómo modificando uno puedo obtener un mejor resultado. Entonces también me parece pues algo más realista, ¿no? Pero también depende, si estás estudiando mecanismos o realmente quieres saber qué es lo mejor para esa enfermedad o para ese grupo de pacientes, pues pero entonces dales de comer, dales tú la fruta, dales tú 2, 3 cosas, aunque sea, ¿no? De venir y darles el alimento, aunque no vengan a comer una cocina metabólica, pero tú darles, idear de alguna forma creativa algo para que tú puedas ver el efecto de darles el alimento. Es la única manera que Totalmente. se me ocurre, Perfecto. ¿no? No puedo agradecerte suficiente lo generosa que fuiste con el tiempo. No, gracias. Al final del día, pues es un ejercicio que creo que vale la pena para todos y pues mil gracias. Gracias a ti, apasionados de la investigación, así que Está muy bien, está muy bien. gracias.